Bueno, en este momento quiero pedirles de favor que se pongan de pie por reverencia a la palabra de Dios y quiero invitarlos a que si tiene su Biblia, la abra por favor en el libro de Efesios capítulo 5, verso 16. Y Efesios capítulo 5, verso 16, en la versión 60, dice así: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. En la versión Nueva Internacional dice: aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Y aprovechando en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: esto quiere decir que deben aprovechar toda oportunidad para hacer el bien, porque estamos en una época llena de maldad. Oremos. Señor, te damos gracias en este momento por darnos esta oportunidad de poder compartir tu palabra y sobre todo permite que nuestro espíritu pueda conectarse con tu Santo Espíritu para que tú nos guíes a toda verdad y a toda justicia. Permite que la palabra, Señor, sea una semilla que sea sembrada en lo más profundo de nuestro corazón, para que en su tiempo produzca fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Le voy a invitar a que se siente, por favor, y le voy a invitar a que estemos lo más atentos que sea posible. Hoy es una actividad un poco diferente. Voy a tratar de hacer la disertación un poco rápido, porque a las 12:30 les compartimos al ministerio que tenemos, vamos a también a transmitir una oración que vamos a hacer. Les platicaba y les comentaba que anoche que estábamos, después de que cenamos, la familia, estábamos en la mesa y de pronto el Señor nos empezó a dar una palabra para nosotros. Y nos empezó a decir que estemos apercibidos, que estemos listos. Lógicamente Él tiene el control de todas las cosas. Y entonces, por eso es que vamos a agilizar el tema, pero vamos a hacer la oración juntos de reconciliación, de intimidad con nuestro Dios. Y lo primero que quiero compartirle tiene que ver, o el tema más bien que le voy a compartir se llama: amados, aprovechemos los tiempos. Cuando hablamos de tiempos en la palabra de Dios, no estamos hablando del cronos, es una palabra griega que nos habla de los tiempos en el que nos movemos nosotros, 1 hora de 60 minutos, 1 minuto de 60 segundos, un día de 24 horas, etcétera, etcétera, etcétera. No nos referimos al cronos. En la palabra de Dios hay una palabra también griega que quiere decir kairos. Y cuando hablamos del kairos de Dios, estamos hablando de los tiempos de Dios, no del tiempo cronos. Espero que se entienda la diferencia. Cuando hablamos de los tiempos de Dios, hay una diferencia, una referencia que también la palabra nos da. Y cuando habla de los kairos, normalmente se refiere a los sazones de Dios. Usa esa expresión, la palabra de Dios, como sazones. Y dice, por ejemplo, Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y hablando de las sazones, para marcar la diferencia entre cronos y kairos, allá en Hechos capítulo 1, verso 7 dice que Jesús les dice a los discípulos, y nos lo dice a nosotros: no os toca a vosotros saber los tiempos, cronos, o las sazones, kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Ya más adelante vamos a leer el verso 8 también, pero quiero decir algo a manera de testimonio, que lo he estado diciendo y lo voy a seguir diciendo, porque fue precisamente anoche la forma en la que inició el Señor jalándonos las orejas. Y en diciembre o a principios del año
El Señor nos dio una palabra para este año y nos dijo que este año iba a ser muy difícil. No nos dijo que ni le voy a echar crema a mis tacos, pero sí nos dijo va a ser un año muy, muy difícil, pero nos dijo, si ustedes se mantienen en mí, aún dentro de esa circunstancia, yo los voy a bendecir. Entonces, fue lo que nosotros recibimos a principios de año y cuando viene toda esta situación, esta pandemia a nivel mundial, pues lógicamente que yo pensé y recordé lo que el Señor nos había dicho a principio de año. Estamos en una situación desde luego muy complicada, muy difícil, que tiene que ver precisamente con muerte o con la muerte, y también tiene que ver con una situación que es a nivel mundial. O sea, no es una cuestión local, sino es una cuestión globalizada a nivel mundial, que debemos de estar atentos, que debemos de reconocer y aferrarnos que en todas estas circunstancias o situaciones nuestro Dios tiene el control de todo. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios tiene el control de todas las cosas. Para esto y para hacer una ilustración más clara, más palpable, quiero hablar, tengo dos ejemplos, solamente voy a dar uno, que sucedió hace muchos años atrás, quizás 2500 años atrás, en el tiempo del rey Asuero o Jerjes, rey de Persia y de Media, que gobernaba sobre 127 provincias, era prácticamente el imperio del mundo conocido de entonces, allá en el año 486 al 465 antes de Cristo. Aparece en escena una joven judía que en hebreo su nombre era Hadasa, del verso 13 al verso 16, y dice así, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Y esa es a grosso modo la situación que se da en este momento y que les acabo de compartir, rodeado de todo un entorno de muerte, en este caso solamente para los judíos. Y cuando esta situación aprieta al pariente de Esther, que era Mardoqueo y era su primo y la había adoptado, resulta que él sabe que Esther está en una posición más cercana al rey, y entonces va y le manda un mensaje y le dice a la reina Esther, porque si callas absolutamente, o sea, totalmente en este tiempo, aquí la pregunta era, ¿qué tiene de especial este tiempo? ¿Por qué este tiempo? Bueno, una de las cosas que nosotros podemos contextualizar con este pasaje es que en este tiempo y a estas alturas, en este imperio, la palabra de Dios nos enseña que había un hombre llamado Amán, que era el segundo del rey Asuero o de Jerjes, al mando de todo el imperio, de las 127 provincias, él era el segundo. Este Amán era también descendiente de los amalecitas, un pueblo que había tenido problemas con Israel cuando salió de la tierra de Egipto, de la esclavitud, y estos amalecitas no permitieron que Israel pasara por su territorio y al contrario, los atacaron. Y entonces había ese problema también ahí
digamos, de raíz, de descendencia, y simple y sencillamente diría que era el pretexto, porque para Amán, simple y sencillamente porque este judío llamado Mardoqueo no se inclinaba ante él cuando pasaba para hacerle reverencia, simple y sencillamente por ese detalle, Mardoqueo le empezó a caer gordo, le empezó a caer mal, y entonces le pidió al rey que hicieran un decreto para que en todo el imperio de los medos y de los persas, en las 127 provincias, se matara a todos los judíos. Por eso el tiempo era tan importante. Entonces, Mardoqueo le dice, si tú callas totalmente en este tiempo, entonces esta era la situación apremiante que había. Decreto de destrucción para los judíos en su totalidad en el lapso de 1 año. Estaban los judíos sentenciados a muerte. La cosa estaba difícil. No era tan fácil esta situación. Por otro lado, Esther acaba de llegar al ser elegida como reina del imperio medo-persa. Todavía no está disfrutando su reinado, ya tiene que enfrentar esta situación de muerte contra su pueblo. Así es que de una u otra manera esta situación estaba tentadora, porque es la reina. Y de pronto le llega la noticia de lo que Amán ha pedido para su pueblo, en este caso los judíos. Es difícil, es complicada esa situación, tentadora en el sentido que pudo haber dicho, yo soy la reina, ¿qué me pueden hacer aquí en palacio? Pero no era tan sencillo, precisamente por la radicalidad en la que la ley de Media y de Persa realmente se enseñaba o se transmitía. Una de las cosas que decía la ley de los medos y los persas es que una vez que la ley firmada con el anillo del rey era irrevocable. Y se hizo este edicto y fue firmado por el anillo del rey, así es que era irrevocable esa situación. Por eso Mardoqueo le dice que no calle, dice no calles en este tiempo, pero luego le dice, no pienses que escaparás en la casa del rey más que otro judío. Ustedes y yo sabemos que en tiempos difíciles o problemáticos como esta situación que estamos viviendo ahora, esta pandemia del COVID-19 o coronavirus, no distingue, no busca al niño o al joven o al anciano, o no busca al que tiene un Mazda, ¿qué modelo es? 2019. No, o sea, esa situación al que le pega y punto. ¿Estamos de acuerdo? Por eso le dice, Mardoqueo le dice, no creas que porque estás ahí o eres la reina, te vas a salvar. O sea, en tiempos de crisis no hay estatus. En tiempos de crisis, simple y sencillamente, no hay edades, no hay sexo. Simple y sencillamente, al que le llega, decimos por ahí, al que le toca. Así es que en este tiempo, el tiempo de la reina Esther, no hay reina ni plebeya, todos somos iguales. Por eso es importante que nosotros, ahora acá y como hijos de Dios, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, necesitamos ser las personas con más calma y con más templanza en esta situación, pero también más responsables, pero también más obedientes con nuestras autoridades, haciendo y dando respuesta a lo que nos están pidiendo, precisamente como hijos de Dios, para dar testimonio de lo que somos y sobre todo hacerlo donde estemos. Amén. Ojo, eso es algo muy importante. Eso implica también que también como hijos de Dios debemos de mantener una actitud con alegría, con placer, porque son tiempos sí difíciles, sí problemáticos, pero desde el inicio de año Dios nos previno, que es lo que anoche nos reclamaba el Señor. Él nos previno. Y entonces si nos previno era para que nosotros debiéramos estar contentos porque estamos
prevenidos. Se nos ha dicho, cuidado. Bueno, entonces, simple y sencillamente hagamos y dejémonos llevar en el Espíritu, pero insisto, sin descuidar lo que tenemos que descuidar. Nosotros sabemos, y es lo que debemos decirle a la gente, que Cristo es la respuesta a cualquier situación. Pero cuando digo que Cristo es la respuesta a cualquier situación, no estoy diciendo que a nosotros no nos vaya a pasar nada. Amén. Porque a veces la gente dice, usted acepte a Cristo y no le pasa nada. A veces este tipo de situaciones causa muchas cosas luego raras, que muchos luego se cuelgan de ellas para poder aparecer en escena. Hace unas semanas me dio risa que salió por ahí una nota donde alguien decía, si usted diezma, no le da el coronavirus. Se ríe uno de esas tonteras, porque son tonteras, simple y sencillamente. No es una realidad. Lo que hace que nosotros nos mantengamos en la vertiente siempre será la intimidad que tengamos con el Espíritu Santo. Y esa es la cobertura que Dios da cuando nosotros le servimos, cuando nosotros le obedecemos. Así es que si nosotros le decimos a la gente que somos hijos de Dios, entonces, por eso decía hace un rato, debemos de mantener la calma y estar seguros de que esto, como todo, va a pasar. Y va a pasar en una forma así como llegó, pero en una forma más especial, porque va a traer más fruto. Fruto en nosotros de darnos convicción, seguridad, madurez, pero también fe. Pero también, si damos testimonio, también vamos a ganar algunos corazones para Cristo, que eso es exactamente de lo que se trata. Más adelante voy a mencionar esto. Mardoqueo le dice a Esther que no piense que va a escapar donde está, y luego le advierte y le dice, porque respiro y liberación, o sea el rescate, vendrá para los judíos de alguna otra parte, refiriéndose o haciendo alusión a Dios. Lógicamente, cuando la palabra de Dios habla de respiro, pues está hablando de una tregua, está hablando de un espacio, está hablando de un intervalo donde Dios te dice, no temas, yo estoy contigo, yo tengo el control de las cosas. Pero también yo decía ahorita que no necesariamente el que esté en Cristo no le puede pasar. A veces los propósitos de Dios son que nos suceda algo para poder crecer. Ustedes conocen la historia de los 3 jóvenes hebreos, precisamente también en Babilonia, cuando Nabucodonosor los lleva cautivos. Y estos 3 jóvenes, dice la palabra de Dios, que se les pidió que adoraran la estatua que Nabucodonosor había hecho, una estatua muy alta. Y cuando les digo, o el decreto fue, quien no adore la estatua será echada en un horno de fuego. Y para no hacerla tan larga ni tan cansada, llegó el momento en el que se dieron cuenta que los 3 jóvenes hebreos no se postraban ante la imagen porque ellos creían en el verdadero Dios. Y entonces cuando los vieron, los señalaron. Y efectivamente, Dios no hizo que no los detuvieran. Como que Dios fue y les dijo, estos 3 no lo están haciendo. El proyecto de Dios es que fueran denunciados y fueran echados al horno de fuego. Y fueron echados al horno de fuego. Pero a mí lo que me impresiona es que estos 3 jóvenes hebreos tenían tanta convicción en Dios que cuando les dijeron que adoraran a la estatua y no los echaban al horno de fuego, los liberaban, ellos dijeron, no lo haremos. Si quieres echarnos, échanos. Nuestro Dios nos librará. Y luego le dijeron, rey, y si Dios no nos libra, de todas maneras no lo haremos. Eso es convicción, eso es honrar a Dios. Y dice la palabra de Dios que los tomaron y los echaron, no antes calentarlo 10 veces más el horno, porque el rey estaba prendido, enojado, y los echaron. Tan tremendo era la temperatura del horno, que dice la palabra de Dios, que a los que los echaron, el fuego los mató. Y también eso quiere decir que no crea que los bajaron con una cuerdita. O sea, era fuego y los aventaron. Y dice la palabra de Dios que cuando los echaron, el rey fue a observar, y dice que cuando fue a observar no eran 3, eran 4. Dice, y el cuarto es como uno de los dioses. Y no les pasó nada.
Y cuando lo sacaron dice que no olían ni a humo ni a nada. Y entonces todo el imperio se cimbró y el rey ordenó que sirvieran a Dios todos, cuando son los propósitos de Dios. O sea, menciono esto porque a veces decimos, Dios tiene la respuesta, si tú con Él estás, Dios te da todo, Dios te resuelve todo, Dios te sana, Dios te protege. No, no es cierto, hermanos. No es cierto. O sea, sí Dios nos cuida, sí Dios nos protege, pero tenemos que hacer la parte que nos toca. Y la parte que nos toca, como decimos acá, la mexicana, es echarle ganas. No hay de otra. La Biblia también dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces, lo menciono solamente para que no nos vayamos por otro lado. Por eso Jesús dice allá en Mateo capítulo 11, verso 28, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Entonces, el venir al Señor es importante porque Él nos da descanso. Y el 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos de una u otra manera llevamos un yugo. Todos de alguna u otra manera servimos algo y creemos en algo. Y ese algo y ese servicio a ese algo es un yugo, simple y sencillamente. Jesús lo que quiere hacer es quitar ese yugo que tú estás llevando y poner el suyo. Y dice que si Él o nosotros permitimos llevar su yugo de Él, dice que entonces aprenderemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. Y dice que en esa actitud, dice que hallaremos descanso a vuestras almas. Y no estoy hablando, o Jesús no está diciendo esto en tiempo de quincena, o en tiempo de que recibes el mes que te toca, o cuando te toca la tanda o te sacaste la lotería. Él está hablando de los momentos difíciles y problemáticos, cuando no encontramos la puerta. Y entonces Dios dice, si llevas mi yugo y aprendes de mí que soy manso y humilde de corazón, hallarás descanso para tu alma. Qué interesante, qué importante en verdad. Realmente una de las cosas que podemos ver como seres humanos es que el ser humano, por más que quiera solo, nunca va a encontrar la respuesta en cuanto a la satisfacción y en cuanto al placer de lo que Dios ofrece. No son los bienes, no son los viajes, no son las posiciones, no es la fama, no es el poder. ¿Cuántas personas no hemos visto que son famosas y que tienen mucho dinero y tienen mucho poder y terminan suicidándose solos, en amargura, en depresión, porque no encuentran vida? Y Jesús, algo maravilloso dice en San Juan 10:10, en la parte B dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso quiere decir que un hijo de Dios, cuando recibe a Cristo en su corazón, recibe y tiene para dar. Amén. Juan 7:38-39 dice que los que creemos en Él, como dicen las Escrituras, de nuestro interior fluirán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Lógicamente está hablando de lo que debemos de estar salpicando y compartiendo para que nuestro entorno también se llene de vida. Ese es lo maravilloso, que cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, tú te conviertes como una fuente de agua viva que siempre está produciendo vida. Por eso en un hijo de Dios que está activo, siempre lo van a ver motivado y siempre va a haber algo que tiene que compartir. Porque siempre hay algo en su interior que debe dar en la situación y en la circunstancia en la que esté y en la que se encuentre, porque esa fuente siempre está fluyendo. Así es que Mardoqueo le dice, si tú permaneces callada, recordemos que a estas alturas la reina no había dado a conocer su identidad, de dónde era. Ella no había dicho de dónde era, entonces nadie lo sabía. Y por eso Mardoqueo le dice, no creas que te vas a salvar ahí. Y de todas maneras, si tú no lo haces de otro lado, de otro lugar, va a venir nuestra salvación. La creencia de Mardoqueo en la protección de Dios contrasta con la creencia de Amán. Amán creía en la suerte. En el capítulo 3, verso 7 de Esther, se dice que a Amán le echaron las suertes. Y cuando le dijeron que qué quería, dijo, quiero que maten a los judíos.
Sin embargo, vemos el resultado del que creyó en la suerte, al que creyó en Dios, en este caso Mardoqueo. Y Amán, si ustedes leen el libro de Esther, es muy pequeño, dice que construyó una horca de 50 pies de altura para que ahorcaran a Mardoqueo ahí, cuando el rey se lo autorizara, y bien contento y bien feliz. Y resulta que a quien ahorcaron en esa misma horca fue a Amán, porque Dios es más poderoso que la suerte, ¿sabían? Nosotros los cristianos no creemos en la suerte no existe, así de sencillo. Dice Efesios capítulo 2, verso 10, que nosotros vivimos en las cosas que Dios preparó de antemano. Entonces, en Dios todo está perfectamente hecho. Qué padre, ¿no? Esa es la seguridad que nos da Dios a nosotros cuando estamos en Él. Esa es la convicción de poder saber cuando realmente hay peligro, ¿no? De veras, no es presunción ni echarle crema a mis tacos, pero en muchas ocasiones nosotros viajando, Dios nos ha dicho, cuidado, ora, o dale por acá, o hazle por allá, porque allá hay peligro. Dios nos lo ha advertido directamente en ciertos momentos cuando estás conectado. O sea, Dios no es algo como la gente cree que es algo y que existe un ser sobrenatural y que bueno, en alguien tenemos que creer. No, Dios es más real que nosotros mismos. En serio. Y esa es la parte clave interesante que nosotros tenemos que aprender a cultivar de una u otra manera, como dice la Escritura. Mardoqueo le dice a Esther también, ¿quién sabe si de alguna o de otra fuente podremos recibir respuesta para ser salvos? Y bueno, ustedes y yo sabemos que a través de la historia de los judíos ha habido muchos intentos de exterminio contra ellos. Esto no fue la excepción, quisieron también destruirlos a todos. Por eso el mensaje es, si tú callas en este tiempo por querer librarte, puede ser peor, porque le dice Mardoqueo, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Si tú no hablas, no hay escapatoria para nadie, y menos para ti, por haberte negado a ser un instrumento de Dios para este tiempo. Acuérdense que el tema, amado, se llama aprovechemos los tiempos. Y si el Señor nos dijo a principio de año que este año iba a ser difícil y complicado, eso implica entonces, mis amados, que esta es una oportunidad que Dios nos está dando a nosotros como sus hijos para poder darle un testimonio a la gente de seguridad y de fe, de convicción, que insisto, hay una respuesta en Cristo para todo esto. Y no estoy hablando religiosamente, no estoy hablando como un fanático, como un loco. Estoy hablando con convicción de que Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. Allá desde los primeros libros de la Biblia, desde el Pentateuco, dice la palabra de Dios que Dios a sus hijos los cuida como la niña de sus ojos. Entonces, cuando nosotros le servimos, cuando nosotros nos damos a Él, lógicamente que si alguien quiere pelear contra nosotros, Él nos va a defender, Él va a decir, espérate, es contra mí la situación, no contra ellos. Y eso es lo maravilloso para nosotros que creemos en Él y que estamos en Él. Por eso es importante, insisto, que en este tiempo demos testimonio de lo que es nuestro Señor Jesucristo para nosotros, pero también para la humanidad. Es importante que compartamos, porque si nosotros callamos en este tiempo, como se le dijo a Esther, no pienses que te vas a salvar. No pienses que te vas a librar, para ti va a ser peor. Y Santiago, por ejemplo, 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Santiago 3:1 dice, a mayor conocimiento implica mayor responsabilidad. Entre más conocemos a Dios, más responsabilidad tenemos de nuestros vecinos, de nuestros compañeros de trabajo, de nuestros compañeros de escuela, de donde quiera que estemos.
la situación que se requiera o se necesite, siempre va a requerir de alguien de nosotros para poder traer esa gente de las tinieblas, como dice la Biblia, a su luz admirable. Le dijeron a Esther, le dijo Mardoqueo, quizás para esta hora, o sea, de peligro, llegaste al reino. Hoy Dios nos dice a nosotros, quizás para esto ustedes tienen vida. Qué interesante. ¿Quién sabe si para esto has llegado? Y yo digo, ¿se fija usted cómo nuestro Dios todo tiene bien medido, bien pesado? Por eso Esther pasó todos los filtros para ser la primera mujer en ostentar el título de Miss Mundo. No por su belleza, que sí lo era, no por sus palancas, que sí las tenía, sino para salvar a su pueblo de la destrucción de la muerte en este tiempo. Y es aquí donde uno se maravilla de lo perfecto que Dios hace sus planes, de cómo se cumplen sus propósitos sin ninguna reserva. Toda esta situación de la pandemia tiene un propósito. Dios está usando esta situación de salud, aunque usted no lo quiera creer, pero Dios lo está usando precisamente, decimos acá en México una expresión muy coloquial, Dios le está lanzando los canes al mundo, porque Dios le está lanzando lazos de amor al mundo, para que el mundo voltee hacia arriba. La Biblia dice que es mejor el día de luto que el día de fiesta. El día de fiesta nadie voltea hacia arriba, pero cuando hay problemas sí voltea uno hacia arriba. Entonces son lazos de amor que Dios le está diciendo al mundo, ¡hey mundo, yo te quiero salvar! ¡Hey mundo, voltea hacia mí y verás el cambio en tu vida! ¡Hey mundo, confía en mí, cree en mí, vas a ver cómo te voy a sacar de eso y yo paro todo aquello! Pero si tú crees en mí, si tú me sirves a mí. Desgraciadamente la gente a veces en vez de reconocer que somos faltos, que somos pecadores, hacemos cosas negativas. Voy a terminar leyendo lo que dice Deuteronomio capítulo 29, del verso 2 al 4, y dice, Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, vosotros habéis visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y grandes maravillas. Y mire lo que dice, pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Ese es el gran problema, que si el mundo no vuelve a Dios, no va a tener un corazón dispuesto a recibir a Cristo. No va a tener ojos para poder contemplar la gloria de Dios y no va a tener oídos para darse cuenta que todos los días Dios nos está hablando y nos está llamando a reconciliación con Él. Para nosotros los cristianos, insisto, este es un llamado de Dios de amor, para que no nos alejemos, sino que nos acerquemos y tengamos esa intimidad con Él, y entonces simple y sencillamente empiece a fluir su amor y su bondad. Sin embargo, escrito está que la gente, en vez de contristarse, en vez de humillarse, de quebrantarse, dice que va a endurecer su corazón más y va a culpar a Dios y va a maldecir a Dios y se va a alejar más de Dios. Hermanos, necesitamos nosotros aprovechar los tiempos, porque los tiempos son malos por un lado y por el otro lado son las oportunidades que Dios nos está dando para que podamos juntamente con nuestros vecinos, con nuestras familias, tener un encuentro, en algunos casos reencuentro con Dios y afirmarnos. Y entonces eso nos va a catapultar más para entonces movernos, como dice su palabra, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Y ese es el llamado para los que estamos en Él. Ya dije, no quiere decir que estemos exentos de problemas o de peligros o de acechanzas, porque al final cada situación que nos lleve a pasar una prueba, un examen,
diríamos de un nivel a otro, tenemos que ser probados y examinados para poderlo hacer en Él. Así es que mantengámonos, esta es la clave importante de que aún en esta situación confiemos en nuestro Dios, haciendo la parte que nos toca responsablemente como debe de ser. Amén. Entonces, no nos descuidemos, hagamos la parte que tenemos que hacer por un lado y por el otro, mantengamos la intimidad con nuestro Dios de rodillas, reconociéndolo siempre como nuestro Señor, como nuestro Hacedor, y bendigamos siempre su nombre. Amén. Ok, les debo el otro ejemplo para la otra.